En este video vamos a hablar sobre la reciente caída del petróleo. Analicemos qué fue lo que lo ocasionó, qué va a pasar y cómo nos podemos beneficiar de ello. ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Y es que el lunes pasado, 20 de marzo, ocurrió un evento inesperado, único en la historia. El precio del petróleo cayó a valores negativos. Vamos a ver por qué pasó eso. Mira, primero que nada debes entender que existe una organización que se llama la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ellos se encargan de regular cuánto petróleo se produce. Dentro de esa organización hay muchos países que son grandes productores de petróleo y entre ellos se ponen de acuerdo si deben aumentar la producción o la deben reducir. Como puedes ver en esta gráfica, donde se muestra en millones de barriles por día la producción de petróleo de 2015 a 2020, podemos ver cómo la OPEP ha estado regulando la producción que hay. Por ejemplo, en 2016 la redujeron 1.6 millones de barriles por día. Luego, por eso del 2018, incrementaron la producción de petróleo y así se la han estado llevando. De esta manera, el precio del petróleo se intenta que se mantenga estable. Pero algo bien claro que podemos ver aquí es que como desde octubre de 2018, la producción del petróleo ha ido disminuyendo. Hasta la fecha, abril de 2020, no ha parado de disminuir. El problema aquí ocurre cuando estas dos personas que representan a Arabia Saudita y a Rusia comenzaron a tener pleitos, generando conflictos que causaran que en el mes de abril empezaran a incrementar la producción de petróleo a pesar de la baja demanda que existe. Fíjate, ahorita con la cuarentena, con la crisis, todos estamos encerrados en casa. No se consume mucho el combustible que se hace con el petróleo, pero realmente la oferta es mucha, pero la demanda es poca. Y eso hace que el precio del petróleo vaya cayendo. Es una simple ley de oferta y demanda. Si hay mucha oferta, pero poca demanda, esto es lo que causa que el precio baje. De tal manera que en lo que va del año de 2020, el precio del petróleo ha caído más de 60%. Esta gráfica te muestra cómo se ha ido comportando la demanda de petróleo desde 2008 a 2020. Y como puedes ver, desde 2017 la demanda ha bajado. La línea amarilla representa esa tendencia. De 2017 a 2018 bajó. Luego 2018 a 2019 bajó. Y a 2020 parece que también va a seguir bajando la demanda del petróleo. Entonces, esta pelea entre Rusia y Arabia Saudita comenzó en marzo de 2020, donde Rusia rechazó la petición de la OPEP de reducir la producción de petróleo en 1.5 millones de barriles por día, adicionales al 1.7 millones de barriles por día que habían acordado recortar en diciembre. Como puedes ver en la gráfica que te muestra el precio del petróleo en 2020, a raíz de ese evento, el precio no ha parado de disminuir. Y a raíz de esto, Arabia Saudita respondió que iba a empezar a ofrecer descuentos en su petróleo y además no solo no iba a recortar la producción, sino que iba a hacer lo contrario, iba a comenzar a producir más barriles de petróleo. De tal manera que esta serie de eventos desafortunados llevó al petróleo a llegar a su peor día en la historia después de 1991. Algo interesante aquí es que mientras Rusia y Arabia Saudita se están peleando, Estados Unidos ha estado año con año aumentando su participación en el mercado. Cada vez producen más petróleo, tienen una rebanada más grande del pastel. Y aquí lo puedes ver bien claro en esta gráfica, donde se muestra la participación de mercado, tanto de Rusia como de Arabia Saudita, como de Estados Unidos. Puedes ver que la de Arabia Saudita se ha ido disminuyendo considerablemente. La de Rusia se mantiene más o menos estable, pero la de Estados Unidos desde 2016 se ha ido incrementando, de tal manera que ya tienen un poco más de 15% del mercado. Mira esta gráfica del precio del petróleo. A inicios del año se cotizaba en $60 por barril. Después de esta serie de eventos desafortunados y algo más que vamos a ver a continuación, el precio del barril se fue a números negativos, de tal manera que literal te pagaban por recibir barriles de petróleo. Vamos a ver cómo funciona eso. Lo que quiero que veas aquí es que en lo que va del año el precio del petróleo ha bajado 73%, llegando actualmente a valer $17 por barril. Entonces, primero que nada, recuerda este número, $17 por barril. Ahora en esta gráfica te estoy mostrando el costo de cada país para producir un barril de petróleo. Acuérdate, se venden 17, pero ¿cuánto le cuesta a cada país? Puedes ver que a Brasil le cuesta un poco menos de $50. Entonces, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Venezuela tienen que gastar dinero para producir petróleo, porque les es más caro producirlo que en lo que lo van a vender. Por ejemplo, Canadá lo produce en un poco más de 40,
pero lo vende a 17. Esto quiere decir que le está generando pérdidas. Luego puedes ver que Rusia está en el punto de equilibrio, donde le cuesta producirlo más o menos el mismo valor al que lo va a vender. Y hay países que todavía tienen ganancias, como Irán, Irak y Arabia Saudita. Por eso es que Arabia Saudita está produciendo más, porque todavía tiene ganancias, tiene la capacidad de hacerlo. Y es muy evidente el objetivo que ellos buscan, hacer que los otros países empiecen a quebrar, que las empresas que se dedican a producir petróleo en esos países vayan desapareciendo por las grandes pérdidas que tienen que absorber en este momento. Y aquí podemos ver el precio de los contratos futuros de petróleo. El que expiró hace poco fue el de mayo, y eso fue lo que ocasionó los números negativos en el valor del petróleo. Pero lo que puedes ver es que se recuperó. Acuérdate que estaba en 17, y mira ya estos contratos, por ejemplo el de junio, está en 16. Luego para julio sube a 21, y así constantemente va subiendo. De tal manera que para enero de 2021, contrato de futuros del petróleo se cotiza en $29. Pero bueno, ¿qué es esto de contratos futuros? Es un instrumento derivado muy complicado. Te lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible. Un contrato futuro te da la obligación de comprar o vender algo a un precio determinado en el futuro. En este caso, estamos hablando del petróleo. Un ejemplo sencillo. Hoy compro contratos futuros de petróleo a $10 que se vencen en abril. Estos contratos son por 1000 barriles. Así es el estándar. Por cada contrato de futuros de petróleo que compres, estás adquiriendo la obligación de adquirir 1000 barriles de petróleo al precio que pagaste por el contrato, en el momento que venza el contrato. Esto quiere decir que en mi ejemplo, yo acabo de adquirir la obligación de comprar 1000 barriles de petróleo a $10 cada uno en abril que venza el contrato. Entonces aquí realmente solo existen dos posibilidades. La primera es que yo no quiera adquirir el petróleo, entonces yo venda mi contrato a otra persona antes de que expire para yo quitarme la obligación. Se vende al precio de mercado en ese momento, que puede ser mayor o puede ser menor al precio que pagaste originalmente por el contrato futuro de petróleo. La segunda opción sería dejar que el contrato expire de tal manera que yo adquiera la obligación de comprar 1000 barriles de petróleo por $10 cada uno en ese momento. Literal es la obligación legal. No te puedes hacer de la vista gorda. Tienes que hacerlo. Si ya se venció el contrato, estás obligado a hacerlo. Ahora, como esto es algo muy especializado, evidentemente no puedes ir y cargar tu carro con 1000 barriles de petróleo. Los costos por almacenar el petróleo son muy elevados, ya que hay que seguir ciertas regulaciones. O si no lo puedes hacer tú, le vas a tener que pagar a una empresa que lo almacene por ti y es muy caro. Entonces, vamos a ver un ejemplo real, que fue exactamente lo que pasó el lunes 20 de abril, donde los precios del petróleo se fueron a números negativos. Y es que al día siguiente, el 21 de abril, los contratos de futuros del petróleo de mayo iban a expirar y los que tenían esos contratos iban a tener la obligación de adquirir esos barriles de petróleo. Ahora, estos pudieron haber sido empresas que a lo mejor ya no tenían capacidad para almacenar más por la poca demanda que existe sobre el petróleo en estos momentos. Ya están llenos de inventario, ya no pueden adquirir más y por eso tuvieron que vender sus contratos a un precio más barato del que habían pagado. El otro caso es simplemente un especulador o inversionista, yo le diría más especulador, que tenía contratos de futuros de petróleo y evidentemente no podía recibirlos en su casa, entonces los tuvo que vender. Como todos quisieron vender los contratos, entonces los precios fueron bajando y eso no fue suficiente, de tal manera que fueron a un terreno negativo. Esto quiere decir que literal, los que tenían los contratos te estaban pagando dinero por tú adquirir la obligación de recibir esos barriles de petróleo. Y llegó al punto en el que te pagaban $40 por barril, tú adquirías el contrato. Entonces alguien puede pensar, wow, $40 me van a pagar por cada barril, ¿dónde firmo? Mucho dinero gratis. Pues no, la verdad es que no puedes hacer eso. Y es que mira cómo se almacena el petróleo. Necesitarías tener un tanque o algo similar donde lo puedas guardar. Como te digo, los costos son excesivos. Una persona promedio simplemente no lo puede hacer. Lamento decirte que no puedes simplemente recibir el petróleo y vaciarlo en tu alberca. Hay regulaciones que evitan que hagas esto. No hay manera. Entonces creo que ya viste el extremo riesgo que conlleva adquirir contratos futuros de petróleo. Y no solo de petróleo, contratos futuros de cualquier cosa, el resultado es similar. Entonces yo nunca podría recomendarte que lo hagas, pero ahora viene la pregunta. ¿Qué puedes hacer para beneficiarte de la baja en los precios del petróleo? Una alternativa es comprar algún ETF que siga el precio del petróleo, de tal manera que si este sube, tú obtienes ganancias.
Por ejemplo, existe este que se llama USO, United States Oil Fund. He visto que en mi grupo de Facebook, que por cierto ya hay más de 4,000 personas, deberías unirte para que escuches la voz de otros 4,000 inversionistas, puedas comparar puntos de vista. Hay mucha actividad en ese grupo de Facebook. Únete, el enlace está en la descripción. Pero volviendo al ETF, en ese grupo de Facebook mucha gente está comentando que ya adquirieron el ETF o que buscan adquirirlo para beneficiarse de los precios del petróleo. Pero es que realmente creo que la mayoría de la gente no entiende cómo funciona esto y es un instrumento extremadamente arriesgado. Primero que nada, fíjate cómo desde 2016 su precio solo ha ido bajando. Ahorita está en los mínimos. La gente trata de obtener exposición al petróleo por medio de este ETF, pero déjame explicarte en qué consiste, porque este no es una acción, no es una empresa, es un fondo que se dedica a invertir en contratos futuros de petróleo. Aquí lo puedes ver claramente. Este ETF USO está diseñado para invertir a corto plazo y los inversionistas deben monitorear constantemente sus posiciones. Esto es para gente que cree que en el corto plazo el precio del petróleo va a subir y es un pésimo instrumento para invertir a largo plazo. Y viene muy claramente que el fondo invierte principalmente en contratos futuros de petróleo. Entonces, realmente aquí por lo menos eliminas un riesgo, que es que el contrato expire y tú tengas la obligación de adquirir el petróleo. Ya por lo menos el gestor del fondo sabe que ese es el riesgo y va a vender antes de que la fecha llegue, para que nunca llegue a su oficina 1,000 barriles de petróleo. Ahora, realmente este es un instrumento extremadamente avanzado, que solo lo deben usar los inversionistas que conocen del tema. Si eres principiante, jamás te recomendaría que lo usaras. El riesgo es muy alto, lo tienes que entender bien. Como yo no lo conozco bien, yo no invertiría en este ETF. Mira, y es que debes ser consciente de los riesgos. O sea, por sí solo, este ETF no tiene nada de malo. Si entiendes los riesgos, conoces bien cómo funciona. Pero te pongo un ejemplo. Lo que pasó con los contratos de mayo, que ya se iban a vencer, por eso bajó tanto el precio. Esa es una pérdida que el fondo tuvo que absorber. Que el precio del petróleo haya caído tanto, no quiere decir que va a volver a subir. No es una acción que baja mucho y puede que al día siguiente suba mucho. Aquí ese dinero ya se perdió, ya no se va a recuperar, a menos que se recupere, pero por otras inversiones en el futuro, no por el contrato de mayo que ya se venció. Yo lo que te puedo decir es que no inviertas en algo que no conoces y si no lo entiendes bien, mejor no lo hagas. Pero bueno, entonces ¿eso quiere decir que ya mejor no invierto en petróleo? No. Existen otras alternativas con menor riesgo en las que puedes invertir para beneficiarte de la baja del precio del petróleo. Pero este video ya es bastante largo. ¿Qué te parece si lo dejamos para uno próximo, donde analizo algunas compañías en las que si tú inviertes directamente te beneficiarías cuando el petróleo vuelva a subir de valor? Hacemos un análisis completo para ver cuáles son las mejores alternativas. Si te interesaría esto, déjamelo abajo en los comentarios. Si veo que hay suficiente demanda, entonces hacemos un siguiente video con empresas que se van a beneficiar de esta crisis petrolera. Oye, y por cierto, te invito a que entres a mi blog, omareducacionfinanciera.com/blog. Ahí ya he publicado más de 70 artículos sobre inversiones y finanzas personales completamente gratis. Hay muchísima información muy padre. Incluso tenemos una calculadora de interés compuesto que más adelante te voy a mostrar a detalle en un video. Échale un ojo, está muy padre, todo es gratis. omareducacionfinanciera.com/blog. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video, todos los lunes y viernes. También sígueme en Facebook, Instagram y TikTok como Omar Educación Financiera. Y recuerda la frase del canal: el mejor momento para invertir era hace 20 años. El segundo mejor momento para invertir es hoy. Por tu éxito financiero, hasta la próxima.